Dios los bendiga. La verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo, ministrar la palabra del Señor. Para los que no me conocen, yo soy el pastor Martín Antaurco de la Iglesia Bautista Pan de Vida en Villa El Salvador. Tengo el privilegio de pastorear la iglesia donde nací, hermanos. Hace 18 años nací en esa iglesia y tengo como pastor ya va a ser 3 años cumplidos. Y la verdad es todo un desafío, hermanos, poder servir al Señor, pero también es un gran gozo hacerlo. Amén. Me pidieron que pudieran compartir, hermano, con respecto a la importancia de la oración. Y meditando bastante, hermanos míos, sé que ustedes tienen o llevan una vida de oración. Los días martes aquí, ¿verdad? Oran por los países y eso es muy bueno, hermanos, por los grupos étnicos en el mundo entero. Eso es bastante bueno. Y enfocando en eso, me preguntaba al Señor, ¿qué es lo que puedo compartir con los hermanos que ya conocen oración? Y una de las cosas, hermanos, es que encontramos en la Biblia, como modo de introducción, ¿no? En Lucas capítulo 18, el Señor contó toda una parábola, hermano, acerca de la importancia de la oración, ¿cierto? Habló toda una parábola, hermanos, dice sobre la importancia de orar y no desmayar. Algo que los misioneros, hermanos, cuando van a las iglesias, y Pablo también pedía, ¿no?, que oraran mucho por él. Pero algo que los misioneros, hermanos, en realidad, después de anunciar o informar lo que están haciendo, lo que Dios está haciendo a través de ellos, le piden a la iglesia que oren por ellos, ¿cierto? Es el encargo de todo misionero cuando van a una iglesia o conversa con un pastor. A veces tengo la dicha de conversar con unos misioneros y me dicen: pastor, algo que le pedimos siempre, por favor, es que la iglesia ore por nosotros. Y amén, hermanos, amén por ese pedido. Pero una de las cosas que me preguntaba es, ¿no? En la iglesia hay hermanos que te dicen: pastor, ore por mi papá, ore por mi mamá, o X motivo. Y yo les digo: no, hermanos, está bien, yo me comprometo a orar por ellos. Pero te pregunto a ti, ¿tú vas a orar por ellos también? ¿Tú vas a orar por ellos? Y aquí, hermano, donde yo quiero meditar, ¿no?, con ustedes. Hermano, todo misionero, todo pastor, todo hombre, toda mujer que sirve al Señor, no solamente debe pedir que oren, sino que también debe ser un hombre, una mujer de oración. Porque no vale de mucho, hermanos, cuando pedimos que otros oren por nosotros, pero cuando en lo personal no tenemos una vida de oración. Yo no les digo tiempo de oración, sino una vida de oración. Porque la Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. Y eso habla, hermano, de que debemos llevar una vida de oración en todo tiempo, en todo momento, estar clamando. Cuanto más aquellos que estamos sirviendo al Señor, cuanto más aquellos que estamos haciendo su obra, por aquellas personas, hermanos, que Dios ha puesto ese privilegio de pastorearlos. Cuánto más es la vida de un siervo, hermano, que debe estar dedicado en la oración. Cuánto más. Pero la verdad, hermanos, quisiéramos que esto fuera así. Vivimos en un mundo globalizado, hermanos, en un mundo donde muchas veces se empuja al siervo, al misionero, ¿no?, a que se vuelva o nos volvamos activistas, a que tengamos la agenda recargada de actividades. Y a veces pensamos, hermanos, que porque la agenda está recargada de actividades, porque tenemos salida, invitaciones, pensamos muchas veces que estamos teniendo una vida de oración. Muchas veces, hermano, la vida de oración de un siervo, de un pastor, de un misionero, se reduce a lo mínimo, nada más. A veces, hermano, nuestra vida de oración es tan corta que, hermanos, puede durar a veces un tiempo tan cortito. Y eso no ayuda mucho, hermano, a seguir haciendo la obra, en verdad. Lo que el Señor quiere no es que nosotros tengamos una vida recargada de actividades, sino más bien, hermano, una vida de oración.
porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar beneficios de la oración. Y yo es lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, unos 2, 3 beneficios por lo menos que produce la oración personal. En el libro de Mateo capítulo 21, si podemos ir, por favor ahí, Mateo 21. Y en el versículo 22, dice la palabra de Dios: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, ¿qué dice, hermanos? Lo recibiréis. Vamos a poder orar, por favor. Señor, qué bueno es estar en este lugar, pero sobre todo estar en tu presencia, Dios. Gracias porque aquí hay un grupo de personas que tú llamaste y que tú, Señor, confirmaste el ministerio, bendito Dios amado, para dedicarnos a tiempo completo, Señor, a la obra. Gracias por este grupo de hermanos, de hermanas, que, Señor, han dispuesto su corazón para darte a ti gloria y honra con sus vidas. Pero, Señor, enséñanos también a nosotros que debemos tener una vida de oración. Enséñanos, Padre, a vivir en oración, bendito Dios, delante de ti. Señor, que nuestras vidas no se carguen de tantas actividades y responsabilidades. Padre, que no se cargue de tantos afanes, Señor bendito Dios, como en tener una vida en verdad de oración. Ayúdanos, Padre. A veces fallamos, pero queremos, Señor, ser ayudados por ti. Ahora, Padre, en este tiempo que tengo corto, sea usted a través de mi vida, Padre, hablando a la vida de sus hijos y también a la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Dicen, hermanos, que uno de los beneficios de la oración es que tiene el poder, hermano, de cambiar las circunstancias naturales y convertirlas en circunstancias sobrenaturales. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos humanamente hacer las cosas y enseñamos muchas veces a los hermanos en las congregaciones a que la oración tiene poder de cambiar circunstancias naturales en sobrenaturales, pero muchas veces nosotros mismos no creemos esa verdad, hermano. Dios dice en su palabra, ¿no es cierto? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, dice, lo recibiréis. Ahora, yo estaba buscando, hermano, la verdad me impactó, hay un librito donde dice de un misionero, impactante su testimonio. Aquí está. A ver, ¿dónde está? Empezaba. Acá está. Dice, escuchen, hermanos, dice: un niño africano convertido al cristianismo con su familia se quejaba y revolvía en la cama con una fiebre muy alta y que seguía subiendo. El misionero aplicó los remedios rudimentarios de que disponía. Sin embargo, lo que más falta le hacía era una compresa de hielo. El pensamiento se le cruzó por la cabeza al misionero, pero lo desechó. Él decía: la población más cercana donde venden hielo quedaba una jornada de viaje, o sea, un día de camino. El gran Dios puede enviar hielo para mi hijito, ¿verdad?, preguntó la madre del niño enfermo, y le recordó al misionero uno de sus propios sermones, en el que había dicho que Dios se deleita en obrar milagros para sus hijos. Es cierto, contestó el misionero, pero es que pedir hielo aquí. Haciendo caso omiso de las dudas del misionero, la madre prosiguió con la mayor confianza y naturalidad: ¿no vamos a orar? Los dos se arrodillaron y el misionero hizo una oración general en términos muy vagos, o sea, estaba orando por cumplir simplemente. La madre del chiquillo, en cambio, fue directo al grano. Ella dobló sus rodillas también y dijo: Señor, si lo que hace falta para mi hijo, para que se cure, es hielo,
creo firmemente que tú nos los puedes dar. Ni bien hubieron terminado de orar, una piedra de granizo del tamaño de una nuez entró rodando en la choza. Al asomar la cabeza, vieron que granizaba con fuerza. Dios respondió a su madre con esta maravillosa exclamación. La tormenta se había concentrado en ese lugar. No cayó en las zonas aledañas, ni produjo daños en los cultivos. El muchacho se recuperó totalmente. La noticia se propagó por los pueblos vecinos e infundió fe a todos los que la oyeron. Por su parte, aquellos le recordó al misionero que Dios también contesta pedidos imposibles. Hermanos, este es un testimonio real. Hermanos, este niño la verdad estaba mal. Y en ese lugar, hermano, conseguir hielo, la verdad, era imposible humanamente. Y este misionero que había predicado, hermano, que Dios hace imposibles, en el momento de la necesidad, este misionero dice que vagamente hizo una oración como para satisfacer a la mamá. En cambio la mamá dijo, Señor, si tú quieres sanar a mi hijo, tú nos proveerás. Y yo sí creo que tú lo puedes hacer. Hermano, Dios hizo un milagro. Hizo que solamente en ese lugar granizara, hermanos. Y la verdad, todos en ese pueblo creyeron, hermano, que hay un Dios que responde a oraciones imposibles. Hermano, nosotros necesitamos, en verdad, creer que la oración, hermano, puede hacer posible que las cosas naturales se transformen en sobrenaturales. No solamente, hermano, es algo que nosotros debemos entenderlo con la mente, sino también con el corazón. Por eso dice Dios en su palabra, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay muchas cosas, hermanos, que no vamos a recibir, no porque Dios no nos los quiera conceder, sino que sencillamente, mis amados hermanos, es porque no creemos que Dios lo puede hacer. Pero cuando nosotros tenemos una vida de oración, mis amados hermanos, vamos a comenzar a conocer a ese Dios, que es el Dios de lo imposible. Amén, hermanos. Y nosotros necesitamos conectarnos con ese Dios de lo imposible. No con ese Dios que a veces, hermano, está en nuestras mentes, sino con ese Dios que día a día conocemos en el lugar secreto, hermanos míos. Nosotros necesitamos que Dios mueva su poder en verdad. Que Dios mueva, hermano, lo que Él solamente puede hacer en favor nuestro. Amén, hermanos. En el Salmo 138, si podemos ir por favor ahí, Salmo 138. Y en el verso 2. Dice, verso 2 y verso 3 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. 138, verso 2. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Hermanos, otro de los beneficios que nosotros encontramos cuando llevamos una vida de oración es que vamos a poder, hermanos, ser en verdad fortalecidos espiritualmente por Dios. Personalmente, hermanos. El tiempo que nosotros dedicamos a orar, hermano, nos va a proporcionar una fuerza interior que nos ayudará a soportar los momentos difíciles de la vida, hermanos. Porque la verdad, hermanos, nosotros vamos a tener tiempos difíciles también. Ya sea como pastores, ya sea como misioneros, ya sea como hijos de Dios, hermanos, va a haber tiempos difíciles. A veces la presión puede ser tan fuerte, hermanos, tan fuerte. Me acordaba de de David, el rey David, ¿no es cierto? Cuando ellos venían de una batalla, hermanos. Venían de una batalla, contentos, venían alegres. Y cuando llegaron, hermano, a su campamento, encontraron que sus mujeres, sus niños fueron llevados cautivos. Y dice que ellos lloraron, hermanos, la verdad, profundamente. Y es interesante que el mismo pueblo, hermano,
Los mismos, digamos, hombres que acompañaron a David, hermanos, estaban luego murmurando, diciéndole que lo iban a apedrear. Y la verdad, hermano, es interesante que cómo es el ánimo de los hombres muchas veces. A veces las personas, hermano, que en el momento difícil deberían estar más cerca de uno, hermano, muchas veces por el ánimo que es cambiante, se pueden volver en contra nuestra. Y muchas veces, ¿qué hacemos cuando esos tiempos se vuelven difíciles, hermanos? Muchas veces la reacción humana, muchas veces la reacción, hermano, temperamental. Pero ¿qué hizo David? La Biblia nos enseña, dice que David se fortalecía en Jehová, su Dios. ¿Pero por qué, hermano? Porque él había encontrado, hermano, que orando era donde Dios lo podía fortalecer. Y solamente, hermano, cuando nosotros oramos es donde podemos encontrar la fortaleza de nuestro Dios, para poder, hermano, pasar los tiempos difíciles, para animarnos. A veces, hermano, vemos y escuchamos de pastores, de hermanos, de misioneros, que pasamos un momento difícil y estamos desanimados. A veces, hermano, pasa, ¿no?, que la gente que trabaja contigo, o de repente la iglesia, si tú eres un misionero, no siempre quizás vas a tener, hermano, que mensualmente te va a llegar la economía. Te va a faltar la economía. Y a veces, hermano, hay misioneros que por eso están empezando a retornar a su país. Que pensando, hermano, que Dios no está siendo fiel. Y es mentira. Son en esos momentos difíciles, hermano, donde nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando oramos. Amén, hermanos. Cuando nosotros nos postramos delante de nuestro Dios. Y le podemos decir: Señor, fortaléceme, anímame, Señor, ayúdame, Señor. Le decía, hermano, que pedimos que los hermanos oren por nosotros. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros, hermano? ¿Llevamos una vida de oración o no? Y lo último, hermano, que yo quiero compartir con ustedes es la oración hace que el Señor, hermano, nos pueda dar sabiduría, ¿no? Hay un verso en Jeremías 33:3 que yo creo que la mayoría lo sabemos, que dice: y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Algo decía el hermano Sharon Cuevas: no todo lo conocemos, hermano, y la verdad nunca lo vamos a conocer todo tampoco. Hay muchas cosas que vamos a desconocer. Y muchas veces, hermano, Dios las pone en ese sentido para que podamos clamar a Él por sabiduría. Cuando no entendamos cosas, hermano, que alrededor nuestro estén pasando, es el momento de poder también ir al Señor. El rey Salomón, recuerdan, hermanos, él tenía todo, hermano, para poder gobernar ya. Tenía los asesores de su padre. Tenía riqueza, tenía muchas cosas, hermano, que él podía hacer un buen reinado. Pero dice que se le apareció el Señor en sueños y le dijo: ¿qué pides, Salomón? ¿Qué pides? Y Salomón fue sincero, hermanos, humilde. Le dijo: Señor, tú a mi padre le prometiste que de su descendencia vas a levantar rey. Y yo soy ese hombre, Señor, que tú estás levantando. Pero, Señor, me has puesto en un cargo donde la verdad, Dios, yo no sé cómo dirigir a todo este pueblo. Es cierto, tengo aquí hombres expertos, hombres que han caminado con mi padre, sabios, inteligentes. Pero ¿qué son estos hombres sin tu ayuda, Señor mi Dios? Señor, yo te pido que me des un corazón entendido para entender. Hermano, dice que eso le agradó al Señor. Y te diste cuenta que se puso a prueba, hermano, esa sabiduría cuando dos mujeres dieron a luz. Y ese mismo día, ¿no?, las mujeres dice que estaban ahí, una de ellas, su hijo se murió, la aplastó. Y las dos estaban peleando. Las dos estaban peleando por el niño. Y lo trajeron este problema a Salomón ahí. Y las dos estaban... ¿Y qué hizo Salomón, hermanos? Él había clamado por sabiduría. Y es donde Dios comienza a iluminarlo, hermanos, porque se necesitaba la sabiduría de Dios para poder hacer eso, hermanos. Salomón sacó la espada y dijo: bueno, vamos a partirlo mitad a mitad.
Una parte para ti, una parte para ti, y se acaba el problema. Pero Salomón sabía, hermanos, que la mujer cuyo hijo estaba ahí, hermanos, no iba a permitir que se muriese. Y ella dijo, Señor, dáselo mejor a ella. Y Salomón dijo, no, dáselo a ella porque ella es verdaderamente su madre. Hermano, necesitamos la sabiduría de Dios para resolver problemas. En la congregación enseñamos, hermanos, cuando tienes problemas, ¿qué hacemos? Recurrimos a los bancos, préstamos, miramos personas, instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere darnos sabiduría. Pero ¿dónde entendemos que Dios provee sabiduría, hermano? Cuando nosotros tenemos una vida de oración. Cuando creemos, hermano, que Dios es un Dios que responde oración. No solamente debemos decir y enseñar que la oración es poderosa. Hay que poder, hermanos, también nosotros orar. Orar, hermanos. Yo quiero terminar, ¿no? La verdad, hermano, hay muchos testimonios, pero me impactó uno de ellos, ¿no? En lo personal, hermano, también. Yo tengo una hermana que ella no es creyente, hermanos. Ella no es creyente. Su hijita muy pequeña, tenía 6 meses, y hermano, no sé, le detectaron que tenía a los pulmones tuberculosis en ese grado ya extremo. Y un domingo por la mañana estaba pasando mi devocional en casa. Y recuerdo, hermanos, que toca mi puerta y mi hermana entra llorando. Mi hermana entra muy llorando y le digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿por qué lloras? La bebé se muere, me dice. Todos los médicos en los hospitales la habían desahuciado. Y, hermano, Dios te da una paz tremenda en el corazón. Y le dije a mi hermana, ¿tú crees que Dios puede hacer un milagro o no? Le digo. Sí, me dijo. ¿En verdad lo crees de todo tu corazón? Sí, me dijo. Y lo pusimos de rodillas ahí, hermanos, con mi hermana. Y oré, hermano, en la gracia del Señor, diciéndole, Dios, ella cree que tú puedes hacer un milagro. No te conoce ella, pero tengo la gracia de conocerte yo, Señor, le dije. Y tu palabra me dice que tú eres un Dios poderoso y hacedor de milagros. Para testimonio de ella, Señor, y de su futura generación, te ruego que por favor le concedas el que su hija sea sana. Hermano, nos levantamos de orar y Dios puso una tranquilidad en mi corazón de decirle esto a mi hermana. Mañana lunes, porque fue domingo lo que oramos, vete al hospital, hazle un chequeo a tu hija solamente para que el médico confirme que tu hija está sana. Hermano, cuando ella se fue al hospital, el día lunes viene por la tarde contentísima, hermano, dando gloria al Señor. Su hija no tiene nada. Hermano, nuestro Dios es un Dios de imposibles. Es un Dios de imposibles, pero ese Dios es el que nosotros debemos transmitir. Pero conocemos ese Dios, hermano, cuando nosotros tenemos una vida de oración. Todos fallamos a veces, hermanos, en ese tiempo que le pertenece a nuestro Dios. Dios no se glorifica, mi amado hermanos, le digo con mucho temor y respeto, teniendo una agenda llena de actividades. Dios se glorifica, mi amado hermano, cuando nosotros estamos de rodillas en el tiempo personal con Él. Gloria al Señor.